Hola con todos, mi nombre es Javier Astudillo, yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, ¿no? Yo lo he denominado mi primera investigación. Siempre cuando empezamos a hacer investigación se nos vuelve algo complicado y complejo, tal vez no por los temas que hayamos escogido, sino más bien por la dificultad que reviste el no saber cómo hacer una investigación, y por eso es que esta cápsula se denomina mi primera investigación. Y comenzaré con esta lámina, que es algo que nos sucede a todos cuando empezamos en el mundo de la investigación. Por eso lo digo, no, seguro te ha pasado que mientras tus amigos discuten sobre los resultados, tú ni siquiera sabes qué vas a investigar, y ese es en sí uno de los problemas principales que tenemos al momento de realizar una investigación, es decir, saber qué es lo que yo quiero buscar, qué es lo que quiero averiguar, qué es lo que yo quiero investigar. Por eso nuestro amigo nos dice cómo empezar a investigar. Entonces, lo primero para empezar a investigar es tener una idea para buscar, una idea de investigación. Y obviamente la pregunta es, ¿dónde consigo yo una idea de investigación? Y esa idea de investigación está en todas partes, está en las experiencias individuales que podemos tener dentro de la práctica profesional, en el material escrito que nosotros revisemos, que leamos, en las teorías que se hayan planteado, en otros descubrimientos que se hayan realizado, en investigaciones previas o investigaciones que se estén realizando. Y un espacio que también es muy fructífero para encontrar ideas de investigación son las conversaciones personales con expertos, con compañeros de trabajo, con otras personas, en donde podemos ir reuniendo nosotros algunas inquietudes que se pueden ir planteando como vacíos en el conocimiento. También podemos nosotros obtener ideas de observaciones de hechos, de observaciones de fenómenos y también de creencias o de presentimientos. Todas ellas son fuentes importantes en donde nosotros podemos tener una idea de investigación. Yo les presento aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos acá a una persona que está escuchando una conversación de pasillo al final de una clase, esas conversaciones muy comunes que sabemos tener cuando somos estudiantes en los corredores. Entonces, un estudiante le dice al otro, dice, me pareció interesante el video de la clase de hoy. Y ella le dice, yo creo que fue mejor cuando analizamos el caso. Y el otro compañero dice, es verdad, ¿no? Es cierto. Y con el caso es como que hubiéramos puesto en práctica o como que estuviéramos haciendo lo que vamos estudiando. Y el otro dice, sí, pues ojalá pudiéramos aprender solo con casos. Entonces, esta es una conversación que puede a cualquiera parecerle intrascendente, pero esta persona, ¿sí?, que quiere investigar, empieza a reflexionar sobre la pregunta y dice, me parece que les gustó usar el caso. Y se plantea a él una pregunta, dice, ¿será que mejora el aprendizaje con los casos? Entonces él está obteniendo de esa conversación, que es algo que está observando, una potencial idea de investigación, ¿no? Y le da un poco más de sentido a esa idea y dice, ¿y si yo elaboro más casos y utilizo algunos de estos casos en determinados temas y luego comparo estos temas en los que utilicé casos con otros en los que no he utilizado los casos y veo si es que el aprendizaje mejora en los que utilicé el caso? Entonces ha surgido ya una potencial idea de un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es lo importante cuando queremos investigar? Es que no perdamos esa curiosidad que tenemos cuando somos niños, que nos estemos constantemente preguntando acerca de lo que estamos viendo o observando en nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo voy a obtener yo mi idea? La idea la obtengo de lo que veo, de lo que escucho, de lo que yo he vivido, de lo que otras personas han vivido. Eso genera en mí un pensamiento. Yo pienso en algo y formulo una idea, pero evalúo esa idea, ¿no? Digo, esa idea es muy vaga, es muy superficial. Si es que es muy vaga y es muy superficial, me veo obligado a revisar la literatura. ¿Para qué reviso la literatura? Para familiarizarme con el campo de conocimiento en el cual está inmerso esa idea y reformularla. O puede ser que esa idea o ese pensamiento que tuve sea demasiado estudiado, ¿no? Es algo que ya lo han revisado muchos, que se ha investigado bastante. Sin embargo, esto no quiere decir que la idea sea mala. Tengo que acercarme nuevamente a la literatura para buscar cuáles han sido las investigaciones que se han realizado al respecto, pero esto lo hago ¿para qué? Para no repetir estudios que ya se han realizado. Y sobre todo hago para que esa idea pueda tener otro enfoque, ¿sí? Pueda yo buscar algún vacío en el conocimiento que exista y por ahí yo
proponer una propuesta nueva de investigación. Entonces, reformulo yo en base a la revisión de la literatura mi idea, y si la idea es buena, pues yo avanzo, ¿no? Y empiezo yo a hacerme nuevamente preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que me hago? Y ahí yo les invito a que volvamos a esa etapa de los 3 años, 4 años, cuando éramos niños y a todos le preguntábamos por qué, ¿no? Y me pregunto yo, digo, ¿por qué las cosas se hacen así y no se hacen de otra manera? ¿Qué pasaría si yo hago las cosas de esta otra forma? ¿Qué pasaría si yo cambio esto en las cosas que estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo hacer distinto esto que estoy observando? ¿Será que eso que observo allá se repite exactamente acá en este otro contexto? ¿O por qué es que sucede esto, ¿no? Entonces empiezo yo a plantearme algunas interrogantes respecto a los fenómenos o a las situaciones que yo voy observando. Y nuevamente, bueno, acá nuestro amigo nos hace la inquietud, ¿no? Nos hace la pregunta y dice, ¿será que puedo yo todas esas preguntas que me pueden surgir, que parecen tan diversas y distintas, organizarlas de alguna manera? ¿Sí? Y ella nos dice, claro que se puede, ¿no? Se puede organizar las preguntas. Y por eso nosotros vamos aquí a tener como una línea de ruta en cuanto a las preguntas que podemos ir planteando para definir el tema de la investigación. Entonces preguntamos, ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Sí? Como líneas generales de preguntas que podemos hacer. Entonces, cuando hablamos del qué, nosotros estamos haciendo referencia a el problema de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Qué es lo que yo quiero responder? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Cuando yo hablo del para qué, estoy hablando de cuáles son mis objetivos de la investigación, es decir, cómo voy a dar respuesta yo a esas preguntas. ¿Para qué voy yo a realizar mi investigación? Cuando yo hablo del por qué, yo estoy hablando de la justificación de la investigación. Es decir, yo he dicho ya qué voy a investigar, he dicho para qué voy a investigar, pero es importante también definir por qué quiero yo investigar eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener el que yo realice esa investigación y los resultados que voy a obtener? Cuando yo hablo del cómo, estoy yo planteando aquí la metodología de la investigación, es decir, cuál va a ser la suma de estrategias, el procedimiento, el proceso que me permita a mí obtener información, analizarla y dar una respuesta a la pregunta o al problema que planteé desde un inicio. Cuando yo hablo del con qué, yo estoy hablando de los recursos que voy a necesitar justamente para poder realizar el proceso de investigación. Cuando hablo del dónde y el a quién, yo lo que estoy aquí es definiendo el lugar donde voy a realizar la investigación. Y voy aquí a definir también cuál es el sujeto, los sujetos o la población sobre la que voy yo a realizar el estudio. Cuando hablo yo del cuándo, lo que estoy estableciendo son los tiempos de la investigación. Es decir, estoy creando una hoja de ruta, estoy armando mi cronograma de investigación, estoy temporalizando un periodo en el cual yo voy a realizar el estudio. Y finalmente, cuando hablo del cuánto, yo estoy pensando en los recursos que voy a invertir en la investigación, es decir, el presupuesto que requiero para la ejecución del proyecto. Entonces, como vemos, tenemos ahí unas 8 preguntas básicas que me van a ayudar a mí a establecer de manera general la investigación, ¿ya? Ahora, la otra duda es, ¿puedo empezar por cualquiera de ellas o forzosamente debo empezar por alguna? ¿Ya? Entonces, la respuesta tal vez obvia es, empecemos por el principio. Primero lo primero. No puedo hablar de presupuesto, no puedo hablar de población, no puedo hablar de metodología si no tengo planteado el problema. Y por eso es que lo primero que vamos a hacer es plantear y delimitar el problema de investigación. Es decir, la primera pregunta que voy a contestar es el qué. ¿Qué voy a investigar? Y una vez que tengo claro el qué, yo voy a establecer ahora sí mis objetivos de investigación, que sería el siguiente paso y que es lo que vamos a intentar abordar el día de hoy, que es el para qué. ¿Qué voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Cuál es el problema? La pregunta, ¿cuáles son los objetivos? Porque de ello depende el desarrollo futuro de la investigación. Dice el autor popular que cuando encontramos el problema hemos resuelto o tenemos ya la mitad del asunto solucionado o arreglado, ¿no? Y es así, ¿no? Si tenemos bien delimitado el problema, va a ser mucho más fácil que podamos nosotros ir integrando los diferentes elementos en el proceso de investigación.
Pero bueno, ¿cómo yo establezco el qué de una manera adecuada? Es decir, ¿cómo establezco yo el problema? Entonces aquí lo primero es hacia mí. ¿Qué es lo que yo sé al respecto? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque la idea que era la que habíamos obtenido de la observación, ¿sí?, tiene que ser algo que a mí me apasione, que algo que a mí me guste, algo que a mí me invite a investigar, algo que yo conozca, si bien no a profundidad, pero un tema del cual yo puedo sentirme seguro y puedo de alguna manera dominarlo, porque eso me permite a mí ir entendiendo cuáles son los constructos teóricos que van a ir ingresando en la formulación del problema, cuáles son o entendiendo de manera adecuada la literatura que pueda yo revisar para ir delimitando mejor el problema, ¿sí? Y me permite también ir identificando los vacíos del conocimiento. Por eso es que la primera pregunta es, ¿qué es lo que usted sabe de eso que quiere investigar? Y al mismo tiempo, si es que pregunto qué es lo que sabe, debo preguntar qué en cambio es lo que no sé de eso que yo quiero investigar y qué es lo que voy a ir yo a revisar en la literatura, ¿no? Si mi amigo me dice acá, entonces el problema es lo que no sé. Y le decimos nosotros, o sea, sí, pero no. Sí es lo que no sé, pero tampoco es únicamente lo que no sé, porque hemos dicho que necesito tener un conocimiento sobre lo que quiero investigar para poder entenderlo y plantearlo de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problema, nosotros hablamos de una necesidad, hablamos nosotros de una brecha en el conocimiento, un espacio entre lo ideal y lo real, ¿sí? Y ese espacio necesita ser llenado con algo que para la ciencia es el conocimiento, que es la que va a dar solución a ese problema. Entonces, cuando hablamos de problema en ciencia, cuando hablamos del problema científico, nosotros estamos hablando de una pregunta que encara o que incluye o que denota una dificultad, pero que surge del análisis de los elementos teóricos o que surge de situaciones que se pueden ver en la práctica profesional. Este problema científico o este problema de investigación científico va a ser un reto porque impulsa al investigador a buscar, a indagar, a investigar. Y a la larga termina siendo una búsqueda explicativa, pero una búsqueda explicativa de la naturaleza, una búsqueda explicativa de los comportamientos, de los hechos, de los fenómenos que estamos viendo nosotros en la realidad, sea esta biológica, social, política, la que ustedes estén analizando, pero que va a ser observada a la luz de los conocimientos científicos disponibles, ¿no? Porque nosotros en base a esa teoría que tenemos estamos planteando nosotros nuestros problemas o nuestras hipótesis. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema es, como vemos en la lámina, ¿no?, una brecha entre la expectativa y la realidad, pero es una brecha que necesita una solución. Nuestro amigo nos dice que es sencillo, ¿no? El problema entonces es aquello que se desea explicar a partir de una investigación. Entonces, como concepto se oye muy fácil, ¿no? Es algo que yo tengo que explicar y para ello armo o estructuro todo un proceso de investigación para dar respuesta a ese problema. Pero bueno, entonces ya nos hemos ubicado en cómo identificar la idea y cómo más o menos reconocer el problema, ¿no? Pero la teoría nos dice también que hay algunos tipos de problemas. Y aquí vamos a hablar de básicamente dos, ¿no? Un problema de investigación básica y un problema de investigación aplicada. Y cuando hablamos de un problema de investigación básica, nosotros vamos a englobarlo en tres aspectos, ¿no? Este problema de investigación básica va a ser descriptivo, va a ser explicativo o va a ser de tipo predictivo. Y cuando hablamos de un problema de tipo descriptivo, lo que vamos a hacer es, como su nombre dice, describir la realidad, describir el fenómeno. Y por eso es que tengo aquí estas preguntas que nos pueden ayudar a entender cómo hacer una descripción, ¿no? Entonces, así como la maestra le está indicando a la niña y le está pidiendo que le diga lo que ve, nosotros preguntamos qué es, y cuando hablemos de X vamos a hablar del fenómeno o la situación que estamos investigando, ¿no? Entonces, ¿qué es X? ¿Cómo es? Entonces, cuando decimos qué es, hacemos una descripción general de las características. Cuando decimos cómo es, hacemos una descripción ya más detallada de algunas características muy propias y específicas del fenómeno. ¿Cómo se clasifica X? Es decir, cómo lo podemos establecer dentro de algunos rangos ya de comparación con otros sujetos. ¿Cuándo ocurrió X o este fenómeno? Y también en el estudio descriptivo, en el problema descriptivo, nosotros podemos tener este alcance. Es decir, cómo se relaciona este fenómeno con otro fenómeno y sigue siendo un proceso o un problema de descripción. Cuando queremos ya con el problema explicar, ¿sí? Lo que hacemos es formularnos esta pregunta: ¿por qué pasa esto con
X. ¿Cuáles son los factores que explican que suceda esto con X? ¿Ya? Ese es un problema de tipo explicativo. Pero podemos combinar lo descriptivo con lo explicativo y hacemos una sola pregunta y decimos, ¿cómo es X? ¿Y por qué X se relaciona con o le sucede o lo que habíamos visto en este modelo explicativo? Y cuando hablamos de un problema de tipo descriptivo, lo que hacemos es intentar anticiparnos a, y por eso preguntamos, ¿qué pasará con X si? ¿Cómo sería X o cómo será X si es que? ¿Cómo se clasificaría X en determinada circunstancia? O puedo predecir la ocurrencia del fenómeno y decir cuándo ocurrirá X. O puedo hacer comparaciones predictivas y si X es Y, ¿qué es lo que sucedería? Entonces, este viene a ser un problema de tipo predictivo, ¿no? Pero la otra, decíamos, era los problemas de investigación aplicada. Y en los problemas de investigación aplicada vamos a tener dos tipos, un problema sustantivo o problemas operativos. Y los problemas sustantivos hacen referencia a aquellas técnicas, métodos o estrategias que nos permiten a nosotros mejorar la dirección o la administración de los sistemas, de los procesos, es decir, de lo que podamos nosotros intervenir. Entonces, como ejemplo, acá nuestro amigo nos dice, ¿qué técnicas o qué estrategias de gestión puedo o se deben utilizar, por ejemplo, en el caso de su inquietud para mejorar la calidad total de mi servicio, ¿no? Entonces él está planteando cómo yo mejoro la calidad del servicio y qué debo usar yo para mejorar ese proceso. Aquí estamos hablando de un problema de investigación aplicada, pero de tipo sustantivo. En cambio, el otro, aquí hay un error en el nombre de la lámina, el de tipo operativo, ¿sí? Nos hace referencia más bien ya a los instrumentos o a los materiales que van a permitirme a mí mejorar el funcionamiento de ese sistema o mejorar el funcionamiento de algún aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí yo pregunto, digo, ¿en qué medida, lo que decía el profesor al inicio, ¿no? El uso de los casos clínicos mejora la comprensión del tema de estudio? Entonces, estoy analizando ahí el impacto de un determinado instrumento. Entonces, hemos definido el tipo de problema, ¿no? Pero todavía no hemos establecido nuestro problema. Entonces, para establecer nuestro problema, la última pregunta que yo me tengo que hacer es, lo que yo estoy queriendo investigar, el tema que estoy proponiendo, realmente es importante y merece la pena ser investigado. Es decir, es relevante el problema para la ciencia, para la sociedad. Entonces, para yo entender si es que el problema merece la pena ser investigado, yo tengo que volver nuevamente a lo que ya hay, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a buscar o voy a preguntar qué es lo que se ha escrito ya sobre esto. ¿Y dónde encuentro lo que se ha escrito? Pues en los reportes, en los artículos, en las publicaciones de las revistas, ¿sí? Es decir, en toda la información científica que yo tenga a la mano, en donde se describa ya el fenómeno o donde otras personas hayan desarrollado ya sus preguntas. ¿Dónde voy a encontrar yo esta información sobre el fenómeno? Aquí, ¿no? En las bases de datos, en español, en inglés, en cualquier otro idioma, es decir, en todos estos lugares que funcionan como centros de acopio de investigaciones o fuentes de datos primarios y secundarios, ¿sí? A los que nosotros le conocemos como bases de datos. Pero bueno, ya he hecho yo esa revisión, ¿no? Ya he buscado la información, ya sé que la he buscado en las bases, pero es importante, insisto, que yo vea cuál es la relevancia del proyecto, de la pregunta de investigación o del problema de investigación que yo estoy queriendo plantear o desarrollar. Y ahí empiezan a atormentarnos los pensamientos como a nuestro amigo de la lámina, ¿no? Y empieza a preguntarse él, para evaluar la relevancia, ¿sí? Lo primero que se responde es, o que se pregunta es, ¿este problema es trascendental, es importante para el desarrollo de la ciencia? ¿Este problema ha sido ya investigado ahora? ¿Este problema responde a las exigencias del momento actual? ¿Este problema que quiero investigar lo puedo resolver y con ello, al resolver este problema, la solución afecta a grupos humanos importantes? ¿Este problema va a motivar nuevos problemas de investigación? Y todas esas preguntas lo que están generando es una valoración de relevancia del problema. ¿Y qué tipos de relevancia vamos a considerar? Una relevancia científica, cuando decíamos es que es trascendental para la ciencia,
La originalidad, cuando decíamos si es que es algo que no se ha estudiado o se ha estudiado poco o tengo un vacío del conocimiento. La relevancia contemporánea, cuando el problema responde a las exigencias actuales. La relevancia humana, cuando la solución afecta a grupos, sobre todo los más vulnerables. La viabilidad, cuando no voy a tener yo limitaciones en los recursos al momento de investigar. O finalmente, si es que el problema genera nuevos problemas y permite generación de nuevo conocimiento, ¿no? Si el problema es relevante, continúo, pero si no, tengo que revisar nuevamente el planteamiento del problema y buscar, ¿sí?, en la teoría cómo volverlo relevante. Entonces, una vez que he dicho que el problema sí es relevante, debo plantearlo. ¿Y qué significa plantearlo? Debo yo contextualizar el problema, ¿no? Es decir, en qué marco situacional, regional, político, social, teórico lo englobo, como para que me permita a mí entender justamente la importancia y todo lo que yo estoy detallando del problema. Es importante también ahora formularlo, es decir, yo escribo, redacto, plasmo en una pregunta que lo que hace es delimitar el tiempo, espacio y la población en la cual está ocurriendo el problema. Y luego sistematizo el problema cuando lo descompongo en categorías o preguntas mucho más pequeñas. Entonces, una vez que ya he planteado el problema, es necesario que yo lo delimite. ¿Y cómo lo voy a delimitar? Con lo que dijimos también hace un momento, ¿no? Yo debo precisar el espacio, es decir, dónde se va a realizar, el tiempo, es decir, en qué periodo de estudio, y la población en dónde voy a realizar o en quién estoy viendo yo que se está manifestando ese problema, ¿no? Entonces, una vez que yo he hecho todo este proceso, yo puedo decir finalmente que ya tengo el problema, ¿sí? Y tengo ya la base para comenzar a realizar la investigación. Y la pregunta aquí es, ¿qué sigue ahora? Y es la pregunta así rápida, ¿no? Piensa rápido, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo vas a lograr? ¿Cómo vas tú a dar respuesta a la investigación? Y eso es lo que nos sucede como al soldado acá, que nos quedamos pensando, sin saber qué responder, ¿sí? Porque recién tenemos especificado qué es lo que vamos a investigar. Entonces ahí es cuando surgen los famosos objetivos, que era lo que hablábamos hace un momento, y que decíamos que es el para qué. Pero eso va a ser tema para una próxima cápsula, en la cual detallaremos con mucho más detalle cómo vamos a formular y plantear los objetivos de investigación. Les agradezco mucho por el tiempo y la atención prestada.